¿Recuerdas esas excursiones escolares donde todo era risas, juegos y aventuras? Donde el sonido del autobús, los gritos de los compañeros y la emoción de salir del aula lo hacían todo inolvidable. Pero, ¿y si te dijera que algunas de esas excursiones jamás deberían haberse hecho? Que detrás de la diversión se esconden historias aterradoras, inexplicables, incluso mortales. Hoy te contaré 3 historias de terror reales que ocurrieron durante excursiones escolares. Historias que algunos testigos aún no logran borrar de su mente. Y que, tal vez, te hagan pensar 2 veces antes de volver a subir a un autobús escolar. Historia 1, el campamento del grito perdido. Esta historia ocurrió en el año 2009, en una excursión escolar organizada por un colegio secundario en el sur de Chile. El destino, un campamento en una reserva natural, rodeada de bosques antiguos, montañas y una profunda neblina que parecía nunca disiparse. Los estudiantes de segundo año estaban emocionados. Serían 3 días lejos del colegio, sin tareas ni clases, acampando cerca de un lago en medio del bosque. Los profesores aseguraban que todo estaba bajo control. Tenían mapas, radios, provisiones y el entusiasmo de quienes no saben lo que les espera. Esa primera noche, tras una fogata llena de chistes y canciones, un grupo de 6 alumnos, 4 chicos y 2 chicas, decidió alejarse un poco del campamento. Uno de ellos, Tomás, había oído una historia contada por el guía local, el grito perdido, una leyenda mapuche que hablaba de un espíritu atrapado entre los árboles. Se decía que si te adentrabas solo al bosque de noche y gritabas su nombre, algo respondía. Riendo y con linternas en mano, el grupo se internó por un sendero estrecho. A unos 15 minutos del campamento, rodeados por árboles centenarios, Tomás se detuvo, se giró hacia los demás y, con tono burlón, gritó: "Huenumapu, ven por mí". Silencio. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies. Todos rieron nerviosamente. Uno de los chicos dijo que ya era hora de volver, pero justo en ese momento se escuchó un grito desgarrador en lo profundo del bosque. No era un animal, no era humano, era un sonido antiguo, roto, doloroso. Un grito que, según los testimonios, parecía venir de todos lados a la vez. Pánico. Comenzaron a correr de regreso al campamento, pero Tomás ya no estaba. Pensaron que había corrido en otra dirección, que quizás estaba haciendo una broma, pero nunca volvió. Durante horas, lo buscaron con linternas, gritando su nombre, incluso los profesores y guías se unieron a la búsqueda. Nada. Ni un solo rastro. Al amanecer, las autoridades locales iniciaron un operativo. Trajeron perros, drones, incluso helicópteros. Pero fue inútil. El bosque no devolvió a Tomás. Lo más inquietante es que, según los rescatistas, el GPS de la zona se desconfiguraba al entrar a cierta parte del bosque. Las brújulas giraban sin sentido. Como si algo, o alguien, no quisiera que lo encontraran. Días después, uno de los alumnos del grupo original confesó algo que había ocultado. Cuando corrieron de regreso, miró hacia atrás por instinto y juró que vio a Tomás de pie, inmóvil entre los árboles, mirando fijamente hacia ellos, con una expresión vacía y los ojos completamente negros. Como si ya no estuviera allí, como si algo más habitara su cuerpo. El colegio canceló todas las excursiones por tiempo indefinido. El caso quedó archivado como una desaparición en terreno natural, aunque los que estuvieron allí saben que fue algo más. Y hasta hoy, en ese mismo bosque, hay quienes aseguran haber escuchado por la noche un grito lejano, un grito que parece no querer ser olvidado. El grito perdido. Historia 2, la niña que nunca regresó. Esta historia sucedió en el año 2016, durante una excursión escolar a un museo colonial en la ciudad de Guanajuato, México. La escuela había organizado una salida cultural para un grupo de niños de primaria, todos entre 9 y 10 años de edad. El lugar, un antiguo convento convertido en museo, famoso por su arquitectura, sus túneles subterráneos,
y por ciertas leyendas que el personal evitaba mencionar frente a los turistas. La visita transcurría con normalidad. Un guía del museo recorría con los niños y maestros las diferentes salas, objetos religiosos, vestimentas antiguas, esculturas. Hasta que llegaron a una parte más antigua del edificio, no incluida originalmente en el recorrido, una sala cerrada al público que ese día, por error o por descuido, había quedado abierta. Una de las niñas del grupo, Isabela, de solo 9 años, se sintió atraída por una antigua escalera de piedra que bajaba hacia un pasillo oscuro. Según las cámaras de seguridad, ella se separó del grupo durante unos segundos, giró la cabeza, miró hacia la escalera, y bajó. Lo extraño es que nadie notó su ausencia durante los primeros minutos. Fue recién al salir al patio principal que una profesora preguntó: ¿Y dónde está Isabela? El grupo entró en pánico. Buscaron por todos los salones, baños, pasillos, jardines. Llamaron al personal del museo. Revisaron cámaras. Pero Isabela no estaba en ninguna parte. La policía llegó al lugar y comenzaron a revisar las grabaciones. En una de ellas se ve claramente a la niña caminando sola hacia la escalera de piedra y desapareciendo de cuadro. Pero lo más perturbador fue lo que se grabó en una de las cámaras sin audio, colocada justo en la entrada del sótano. Unos minutos después de que Isabela bajara, una figura borrosa, pequeña, de cabello largo y suelto, se asomó desde la penumbra. No se podía distinguir el rostro, pero parecía estar observando a la cámara. Luego, retrocedió lentamente, como si fuera absorbida por la oscuridad. Registraron los túneles subterráneos durante horas. Incluso días. Pero no encontraron ni rastro. Lo más inquietante, uno de los policías afirmó haber sentido un tirón en su chaqueta mientras inspeccionaba un pasillo cerrado. Al girarse, no había nadie. Pero sobre la pared de piedra, claramente, había una marca infantil de una mano pequeña, como si estuviera empapada en polvo o ceniza. Con el paso del tiempo, se tejieron muchas teorías, que la niña cayó en un pozo oculto, que fue secuestrada, pero ninguna evidencia apoyaba eso. Lo que los maestros y padres no sabían es que ese museo tenía una antigua leyenda jamás contada en voz alta. Cuentan que durante la época colonial, una niña huérfana fue encerrada en esos túneles por monjas acusadas de herejía. Murió allí, y desde entonces, atrae a otras niñas a su soledad eterna. Los responsables del museo negaron todo públicamente, pero una trabajadora renunció días después. Según sus propias palabras: yo sé lo que pasó. Esa niña no se perdió, fue llamada. Hasta hoy, la historia de Isabela sigue sin resolverse. Su nombre no aparece en listas oficiales de desaparecidos, como si alguien, o algo, quisiera borrar todo rastro de su existencia. Pero en ciertas visitas nocturnas al museo, algunos turistas afirman escuchar pasos pequeños, risas suaves, y ver una sombra menuda moverse en los rincones. Una niña que aún no ha regresado. Historia 3. El autobús que cruzó al otro lado. Esta historia ocurrió en el año 2003, en una zona rural del norte de Argentina, cerca de la provincia de Salta. Un grupo de estudiantes de secundaria viajaba en autobús hacia una reserva natural ubicada a varios kilómetros del pueblo. Era una excursión esperada por todos, ya que incluía camping, caminatas y observación astronómica. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana cuando el autobús, un vehículo escolar antiguo pero en buen estado, tomó una carretera secundaria para evitar un desvío. El chofer, un hombre llamado Hugo, conocía la zona y aseguró que era una ruta más rápida. Sin embargo, apenas tomaron ese camino, todo comenzó a volverse extraño. Los árboles eran más densos, el cielo se oscureció ligeramente, como si se aproximara una tormenta repentina. La señal del celular desapareció por completo. Uno de los profesores, al revisar su reloj digital, notó que la hora estaba congelada, 10:36 de la mañana, y no se movía. A los pocos minutos, varios estudiantes comenzaron a sentir náuseas y mareos.
Otros decían ver figuras entre los árboles. Una alumna, en estado de pánico, aseguró que un niño descalzo había intentado subir al autobús mientras estaban en movimiento, pero nadie más lo había visto. Entonces, ocurrió algo que nadie pudo explicar: la carretera desapareció. Literalmente. El asfalto se desvaneció ante sus ojos, como si se hubiera borrado del mundo. Solo quedaba un camino de tierra húmeda, rodeado por una vegetación que no parecía natural, árboles torcidos, hojas negras, un silencio sepulcral. Hugo detuvo el autobús, sin saber qué hacer. Los profesores intentaron usar las radios de emergencia, pero solo se escuchaba estática. Fue entonces cuando el motor se apagó. Y con él, todas las luces. El autobús quedó completamente inmovilizado. Sin electricidad. Sin contacto con el exterior. En medio de la nada. Uno de los chicos, desesperado, bajó para buscar ayuda. 2 profesores lo acompañaron. No volvieron. Los que se quedaron dentro del vehículo comenzaron a entrar en pánico. Algunos lloraban, otros rezaban, y varios aseguraban escuchar voces fuera del autobús, voces que los llamaban por su nombre. Una de las alumnas más calladas, llamada Mariana, comenzó a decir cosas extrañas. Miraba por la ventana con una sonrisa inquietante y murmuraba: «Ya casi llegamos. Ellos nos están esperando». Esa frase quedó grabada en la memoria de los sobrevivientes. De forma inexplicable, alrededor de las 3 de la tarde, el motor volvió a encenderse. Las luces regresaron. Y el camino de tierra volvió a ser asfalto. Hugo arrancó el autobús sin dudar y aceleró hasta salir de esa zona. Lo más inquietante fue lo que ocurrió al llegar al destino final, casi al anochecer. Cuando contaron lo sucedido, las autoridades locales aseguraron que ese camino había sido cerrado hacía más de 20 años, luego de un accidente fatal en el que un autobús escolar desapareció sin dejar rastro. Con 28 personas a bordo. Y cuando revisaron el vehículo, encontraron marcas de manos pequeñas en el exterior del vidrio trasero, como si alguien, o algo, hubiera intentado entrar desde fuera. Los 3 desaparecidos nunca fueron encontrados. Ni el alumno, ni los profesores. Mariana, la chica que hablaba con extraña calma durante el suceso, nunca volvió a hablar del tema. De hecho, no volvió a hablar en absoluto. Desde aquel día, permanece en completo silencio, mirando por la ventana, como si aún estuviera esperando algo, o a alguien. Hasta hoy, algunos conductores aseguran ver un autobús escolar detenido en ese tramo olvidado de carretera. Un autobús viejo, con luces apagadas y con sombras que se mueven dentro, observando desde los vidrios. Muchos evitan pasar por allí, porque dicen que una vez que cruzas ese camino, ya no regresas del todo. A veces, creemos que las excursiones escolares son solo eso, una salida más, una oportunidad para crear recuerdos, escapar de la rutina y vivir aventuras con los amigos. Pero hay ocasiones, muy pocas, pero muy reales, donde lo inexplicable se cuela en lo cotidiano. Donde un simple paseo en autobús, una visita a un museo o una noche de campamento se convierte en una experiencia marcada por el miedo, la pérdida y el misterio. Las historias que acabas de escuchar no son invenciones. Son relatos contados por testigos, por sobrevivientes, por personas que aún hoy no pueden dormir sin pensar en lo que vivieron. Y aunque algunos dirán que fueron accidentes, coincidencias o simples leyendas urbanas, hay detalles que la lógica no puede explicar. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has vivido una excursión que terminó con un giro oscuro? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que se inventa, sino lo que se oculta en la realidad. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales de terror. Aquí, cada semana, revelamos los secretos que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo relato oscuro. Y recuerda, no todas las salidas escolares tienen un regreso asegurado.